Muy bien. Estábamos viendo el hueso maxilar y nos estábamos enfocando en la parte del cuerpo del maxilar. ¿Qué contiene el cuerpo del maxilar? Bueno, contiene el seno maxilar. Da origen a cuatro regiones: órbita, cavidad nasal y fosa infratemporal. Y la cara tiene forma de pirámide truncada en la que se puede distinguir cuatro caras: una superior, una anterior y otra posterior, que convergen en un vértice truncado, y una medial, que corresponde a la base de la pirámide. La cara medial consta de una porción superior, denominada superficie nasal, porque mira a las fosas nasales, en la que destaca un gran orificio de entrada al seno maxilar. Por encima del orificio del seno, muestra una superficie irregular con hemiceldillas que se articula con la cara inferior del laberinto etmoidal. Por detrás del orificio del seno se dispone una superficie rugosa, recorrida por un surco oblicuo hacia abajo y hacia adelante, el surco palatino mayor. En esta región se acopla la lámina vertical del palatino, transformando el surco en conducto. Por delante del orificio del seno hay un surco vertical muy marcado, el surco lagrimal, que se continúa hacia abajo por una superficie lisa que forma parte de la pared nasal. Ahora, el hueso lagrimal, al articularse con el maxilar, transforma el surco en un conducto nasolagrimal. Esto es muy importante. Y el tercer punto importante es que a poca distancia, por debajo del orificio del seno, se origina una gran apófisis horizontal, la apófisis palatina. Esta apófisis se une en una sutura medio sagital, la sutura palatina media, con la apófisis del hueso del lado opuesto, y contribuye a formar el suelo de las fosas nasales y el techo de la boca. La zona de sutura de las apófisis palatinas hace relieve hacia arriba, formando, al unirse, los dos huesos, la cresta nasal. En su extremo anterior, la cresta se expande, formando la espina nasal anterior, y además está atravesada por un conducto incisivo que discurre verticalmente entre las fosas nasales y la cavidad bucal. El conducto incisivo tiene forma de I, de modo que presenta una abertura inferior en la boca, el agujero incisivo y dos aberturas superiores en las fosas nasales. Por debajo de la apófisis palatina, la cara medial del maxilar dispone de una superficie bucal que forma parte del paladar duro y está limitada por un borde inferior prominente, la apófisis alveolar, donde se implantan las piezas dentarias. Y otro punto importante es que la cara superior o cara orbitaria es una superficie lisa y horizontal que forma parte del suelo de la fosa orbitaria. En la proximidad de su extremo posterior presenta un surco marcado, el surco infraorbitario, que se prolonga por un conducto infraorbitario que discurre en el espesor del hueso hasta abrirse en la cara anterior del maxilar. El conducto está ocupado por el nervio infraorbitario y en el curso de su trayecto posee unas ramificaciones: el conducto alveolar superior anterior, es decir, el conducto dentario anterior, por donde finas ramas nerviosas alcanzan las piezas dentarias anteriores. El conducto es visible examinando, más bien viendo el hueso por transparencia, ¿vale? Ahora, la cara anterior se dispone bajo la piel de la mejilla. Por arriba se separa de la cara orbitaria por un borde que contribuye a formar el reborde orbitario, borde infraorbitario. Por debajo se extiende hasta la apófisis alveolar. En la parte superior de esta cara se abre el agujero infraorbitario y en la parte inferior aparecen relieves de los alvéolos dentarios
y entre ellos depresiones, entre las que destaca la fosa canina, ¿vale? Muy bien. Ahora, la cara posterior o cara infratemporal es una superficie abombada que hace más voluminosa en su parte alta formado por la tuberosidad maxilar. Y en ese transcurso de esta cara se pueden ver dos o tres orificios de conductillos que descienden por la pared ósea hacia una pieza dentaria posterior, es decir, los conductos alveolares superiores posteriores. Ahora, el vértice del maxilar se menciona en la literatura que es una zona prominente que tiene como nombre la apófisis cigomática. Esta tiene una superficie articular donde queda eh, el hueso cigomático. También hay bordes. Los bordes del cuerpo del maxilar tiene, por así decirlo, dos bordes, el borde anterior y el borde posterior. El borde anterior separa la cara anterior de la cara nasal y presenta una zona escotada. A esta se le llama la escotadura nasal, que junto a la del lado opuesto, esta delimita o pone un límite a la entrada de las fosas nasales óseas. Ahora bien, el borde posterior, esta, el borde posterior, separa la cara infratemporal de la cara nasal. Muy importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, porque en un borde, porque este es un borde romo, por así decirlo, que está situado ventral a las apófisis pterigoides del esfenoides, esta delimita una profunda hendidura denominada la fosa pterigopalatina. Esta presenta pequeñas superficie como articular superior para para que la apófisis orbitaria del palatino tenga este nombre, y otra superficie articular inferior para la apófisis piramidal del palatino, esa sería la otra. Ahora bien, la apófisis del maxilar. Em, la literatura comenta que del cuerpo del maxilar salen cuatro grandes apófisis: la apófisis palatina, cigomática y alveolar, que ya mencionamos, y la apófisis frontal. La apófisis frontal es una lámina ósea con dos caras, tanto lateral y medial, que tiene en un sentido la superficie superior al borde anterior del maxilar, y esta alcanza al hueso frontal. La cara lateral está recorrida por una cresta vertical y la cresta lagrimal anterior, que prolonga hacia arriba el reborde orbitario, y la cresta divide esta cara en una parte anterior, dispuesta bajo la piel, y una porción posterior orbitaria. En esta última se encuentra un surco que se continúa por abajo con el conducto nasolagrimal. La cara medial forma parte de la pared externa de las fosas nasales, y estas presentan una pequeña cresta transversal donde se articula el extremo anterior del cornete medio del etmoides, es decir, la cresta etmoidal, y más abajo otra similar que es la cresta conchal para el cornete inferior. Los bordes, por su borde anterior, la apófisis frontal se articula con el hueso nasal. El borde posterior se articula con el hueso lagrimal. El borde superior se articula con el borde nasal del frontal. ¿Vale? Entonces, el maxilar. Vamos a mencionarlo de una manera más concisa. La característica fundamental es que forma la mayoría del esqueleto de la cara y la mandíbula superior. También contiene el seno paranasal maxilar. Se articula con el maxilar, la mandíbula y los huesos frontales, el esfenoides, el nasal, el vómer, el etmoides, el cornete nasal inferior,
y los huesos palatino, lagrimal y cigomático, y el cartílago del tabique nasal, ¿vale? Y recordemos, hay dos huesos maxilares. Ahora bien, las partes del maxilar. Está el cuerpo, la apófisis frontal, ¿vale? La apófisis frontal. También está otra apófisis, la apófisis cigomática, muy importante. Apófisis cigomática. También está la apófisis palatina y la apófisis alveolar, ¿vale? Ahora bien, la osificación es intramembranosa. Esto es muy importante de recordar. Y parte más grande del hueso, recordemos, es el cuerpo. Como resumen de estos videos que hemos, del primer video y de este que hicimos otro pequeño contexto del cuerpo, como resumen del cuerpo del maxilar es que es la parte más grande del hueso. Contiene el seno paranasal maxilar. Da origen a 4 regiones diferentes. ¿Cuáles son? La órbita, la cavidad nasal y la fosa infratemporal y la cara. El conducto y el agujero infraorbitario pasan desde la región orbitaria a la región de la cara, ¿vale? Ahora bien, en la parte de la apófisis frontal, en la apófisis frontal se extiende superiormente para articularse con con los huesos nasales, frontal, etmoides y lagrimal. Forma el límite posterior de la fosa lagrimal, ¿vale? Ahora, en la apófisis cigomática. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Qué comentarios podemos decir? Bueno, la apófisis cigomática se extiende lateralmente para articularse con la apófisis maxilar del hueso cigomático, ¿va? Muy sencillo. Ahora, la apófisis palatina. ¿Qué tiene de especial la apófisis palatina? Bueno, se extiende medialmente para formar la mayoría del paladar duro. Se articula con la apófisis palatina del lado opuesto y la lámina horizontal del hueso palatino. Y en la porción anterior se localiza el agujero incisivo. ¿Va? Ok. Y por último, la apófisis alveolar. La parte del maxilar que sostienen todos los dientes del maxilar, esa es la apófisis alveolar, en pocas palabras. Muy fácil de entender. Se extiende inferiormente desde el maxilar. Cada maxilar contiene 5 dientes primarios y 8 permanentes. Cuando un diente cae, el hueso alveolar se resorbe. ¿Va? Ok. Esas son como que las características sobre el hueso maxilar en brevedad. ¿Va? Ok. Ahora vamos a pasar a los huesos nasales. Los huesos nasales. De manera eh, rápida, los huesos nasales son dos láminas óseas finas, ¿va? Em, Son rectangulares que se articulan con el hueso frontal y ambos huesos nasales forman la base ósea del dorso de la nariz. Sus bordes superiores están conectados con el hueso frontal en su borde nasal y a través de sus bordes laterales, con la apófisis frontales del maxilar, ¿vale? Esa es la brevedad del hueso nasal. Ahora bien, eh, los huesos lagrimales o unguis son dos huesos pequeños situados uno en cada pared medial de la órbita, justo en el ángulo interno de las mismas. Hay 3 características muy importantes a considerar en el hueso lagrimal, en los huesos lagrimales, perdón. Puntos muy importantes que mencionar. Primero, es una fina laminilla ósea rectangular, ¿vale? Una laminilla ósea rectangular que se articula con la apófisis frontal del maxilar, la lámina orbitaria del etmoides, el hueso frontal
y el cornete nasal inferior. Tercer punto muy importante. La región que se articula con la apófisis frontal del maxilar forma la fosa lagrimal, la localización del saco lagrimal. Y el tercer punto es que la parte inferior del hueso lagrimal forma una pequeña porción de la pared lateral de la cavidad nasal. Esto es muy relevante en cuestiones de cómo saber dónde está la lámina orbitaria, el canal lagrimal, la cresta lagrimal anterior, el hueso nasal, en fin. Esto es muy importante para toda esta zona orbitaria de de nuestros huesos de la cara. ¿Vale? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a los huesos cigomáticos o malares también. Este, o malares. Muy bien. Los huesos, los huesos cigomáticos son láminas óseas de aspecto romboidal que se dispone a nivel del extremo inferolateral de la órbita, formando el relieve del pómulo. Está atravesado por un fino conducto temporocigomático con un orificio de entrada y dos de salida, por el que pasa el nervio temporocigomático. Ahora bien, la cara medial se articula con el vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar y se extiende hacia atrás para formar parte de la fosa temporal. La cara lateral es subcutánea y da inserción a músculos faciales. Presenta un fino orificio de abertura del conducto temporocigomático, es decir, foramen cigomático facial. Se articulan hacia superior con el hueso frontal, hacia inferior con el hueso maxilar y hacia el posterior con el temporal a través de la apófisis temporal del cigomático, ¿vale? Hay tres puntos que debemos recalcar en este hueso. El ángulo superior sobresale para articularse con la apófisis cigomática del frontal, ¿va? Por eso sobresale. Ahora, el ángulo posterior, la apófisis temporal, es articular con el extremo de la apófisis cigomática del temporal, formando el asa cigomática, ¿va? Ahora bien, el tercer punto es que el borde anterior constituye la porción inferolateral del reborde de la órbita. Es decir, desde este borde hacia el anterior da cavidad orbitaria y se proyecta una lámina ósea, la apófisis frontal. Esta apófisis contribuye a la formación del suelo y de la pared externa de la órbita y borde eh, presenta un borde articular que se extiende desde la apófisis cigomática del frontal hasta la apófisis cigomática del maxilar, articulándose, y además en la zona intermedia con la cresta cigomática del ala mayor del esfenoides también se articula, ¿va? Ok, la apófisis dispone de una superficie orbitaria donde se sitúa el orificio de entrada del conducto temporocigomático, es decir, el foramen cigomático orbitario, y de una superficie temporal donde se abre uno de los orificios de salida del conducto temporocigomático. ¿Vale? Ok, muy bien. Ahora nos vamos a ir a los huesos palatinos. Es una fina lámina ósea en forma de L, en la que se puede distinguir una porción vertical y otra horizontal. Están articulados entre ellos por sus láminas horizontales, formando parte del paladar duro por detrás de los maxilares superiores. Ahora, están tres puntos importantes. La lámina perpendicular es parte de la cavidad nasal lateral situada por delante de la apófisis pterigoides. Segundo punto, la lámina horizontal es el límite posterior del paladar duro. Y tercer punto,
la apófisis piramidal. Ahora bien, la cara medial, es decir, la cara nasal, forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Presentan dos crestas transversales, donde se articulan los extremos posteriores de los cornetes media, cresta etmoidal, e inferior, cresta conchal. ¿Vale? En cada uno de los cuatro ángulos de la porción vertical se dispone una apófisis. El ángulo superoanterior, que se corresponde con la apófisis orbitaria, que está unido al maxilar, al cuerpo del esfenoides y al laberinto etmoidal. La apófisis orbitaria posee una pequeña superficie lisa superior que forma parte del suelo de la órbita. En el ángulo postero-superior está la apófisis esfenoidal, que se articula con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Entre estas dos apófisis hay una escotadura esfenopalatina, que al articularse con el esfenoides se transforma en el conducto esfenopalatino. Ahora bien, en el ángulo póstero inferior se encuentra la apófisis piramidal, que encaja en la hendidura pterigoidea y al mismo tiempo se articula por su superficie anterior con el borde posterior del maxilar. En el espesor de la apófisis piramidal están labrados los conductos palatinos menores. La lámina horizontal se dispone por detrás de las apófisis palatinas del maxilar, con las que establece la sutura palatina transversa. Junto con las apófisis palatinas del maxilar, forma la parte posterior del suelo de las fosas nasales y el techo de la boca. También, al igual que las apófisis palatinas, la zona de unión entre las porciones horizontales del palatino crean una cresta nasal que se prolonga hacia atrás por la espina nasal posterior. ¿Vale? Entonces, de manera breve y concisa, el hueso palatino, su característica es que forma parte de la cavidad nasal y el paladar duro. Tiene forma de L y hay dos huesos palatinos. Hasta ahí. Ya si ustedes buscan brevedad, esas serían las características principales que podemos decir del hueso palatino. Ahora bien, las partes. Recordemos, son tres partes. Está la lámina perpendicular, la lámina horizontal y la apófisis piramidal. Volvemos a repetir. Las partes del hueso palatino, las fundamentales, son la lámina perpendicular, que esa sería la primera. Después de ahí, la lámina horizontal. ¿Ok? Y después de ahí estaría la apófisis piramidal. Esas serían sus tres partes fundamentales. Ahora bien, su osificación es intramembranosa, perdón. Y hablando un poquito de sus partes, podemos decir que la lámina perpendicular forma la vertical de un ángulo recto y en el borde superior tiene una escotadura que se articula con el hueso esfenoides, formando el agujero esfenopalatino. Una pequeña apófisis orbitaria contribuye a formar parte de la órbita. Otro punto importante es que forma parte de la pared de la fosa pterigo-palatina y pared lateral de la cavidad nasal. Y por último, también en su pared lateral se articula con el maxilar para formar el conducto palatino. ¿Vale? Ahora bien, la lámina horizontal. ¿Qué características podríamos decir de la lámina horizontal de manera breve? Bueno, una de ellas es que forma la porción posterior del paladar duro. Otro punto es que es superior, que superior a la lámina horizontal está la cavidad nasal. Otro punto importante es que en la parte medial, formada por ambas láminas horizontales, está la espina nasal posterior, muy importante en algunas referencias anatómicas y en otros temas hablando en aspectos odontológicos. Y por último, el agujero palatino mayor se encuentra en esta lámina,
en la lámina horizontal del hueso palatino. Ahora, con la apófisis piramidal, ¿qué características podemos encontrar? Bueno, se extiende posterior e inferiormente desde la unión de las láminas perpendiculares y horizontales del palatino. Y aquí es donde se localizan los agujeros palatinos. Muy bien.